de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, USCIS, y es lo que significa, la persona se confunde. ¿Qué es la residencia continua y qué tiene la diferencia entre presencia física y una residencia continua? Recuerden algo muy importante. La residencia continua significa que usted debe haber vivido aquí en los Estados Unidos como residente permanente durante cierto periodo. La mayoría de las personas deben conservar su residencia continua como residentes permanentes durante 5 años o durante 3 años si su cónyuge es ciudadano estadounidense, antes de poder iniciar pues el proceso de naturalización aquí en los Estados Unidos. La fecha en la que usted se convierte como residente permanente, por lo general es la fecha donde usted figura en la tarjeta verde, en la tarjeta de residente permanente, es la fecha en la que comienzan sus 5 años. Si usted está fuera de los Estados Unidos durante un periodo largo, generalmente 6 meses o más, es posible que ello pues interrumpa la continuidad de su residencia. Si usted sale de los Estados Unidos durante un año o más, es posible que pueda volver al país si tiene un permiso de reingreso. Debe solicitar este permiso antes de viajar a Estados Unidos para poder entrar legalmente y sin ningún tipo de problemas. Esto significa que si su residencia continua deberá iniciarse nuevamente después de su regreso a Estados Unidos y es posible que tenga que esperar hasta 4 años y un día antes de poder solicitar su naturalización. Además, si debe salir de Estados Unidos por razones laborales, es posible que necesite presentar el formulario N470, la solicitud para conservar su residencia para propósitos de naturalización. Tenga presente que mientras esté en su solicitud de naturalización y esta misma esté pendiente, la salida fuera del país podrían causarle problemas de elegibilidad, especialmente si acepta un empleo en el extranjero. Entonces, ¿qué diferencia hay entre esta presencia física y la continua? Es que simplemente la presencia física es que usted ha estado realmente presente en Estados Unidos. Si usted es un residente permanente, deberá haber estado en los Estados Unidos por lo menos durante los últimos 30 meses, los últimos 5 años o 18 meses durante los últimos 3 años, si su cónyuge pues es ciudadano estadounidense, antes de que usted pueda solicitar la N400, que es la solicitud de la naturalización. Entonces hay que tener en cuenta el estado de su solicitud en el momento que vaya a salir del país, cómo tengo la residencia, he cumplido con los requisitos. Es muy importante, si está fuera del país, aunque sea un residente y está más de 6 meses, puede que tenga el riesgo de perder su residencia aquí en los Estados Unidos. La mayoría de las personas pues no tienen esta información, solamente creen que cuando ya tienen el green card, la residencia permanente, pues pueden ir y venir sin ningún tipo de problemas, y esto puede costarle su estabilidad, inclusive el poder hacerse ciudadano de los Estados Unidos posterior a los 5 años o posterior a los 3 años si usted es el caso que está casado con un ciudadano estadounidense. Entonces hay que estudiar primero todas estas situaciones antes de tomar la decisión de salir o de pedir su solicitud de ciudadanía, que eso es algo, Giovanni, que cometen muchísimas personas en el momento de creer que ya tienen, por ser residentes, todo seguro. Déjame decirte que hay personas que se van de los Estados Unidos y pasan más de 8 meses en su país y a lo mejor no les dicen nada en la primera porque no tienen, no hay ningún problema, pero si es muy reincidente, es posible que la persona le quitan la residencia de los Estados Unidos. Visto casos donde personas que quieren entrar a los Estados Unidos y llegan y ahí mismo los han rechazado y tienen que llenar una planilla para que poder otra vez nuevamente el proceso. Yo lo que digo al final de todo, Wendy, de que el hacerte ciudadano aquí de los Estados Unidos es un privilegio y que deberíamos de tomarlo en cuenta en cada momento, y el primer paso, el paso gigante que la persona tiene es cuando logra la residencia tan deseada de esta nación. Correcto. Hay personas que en 5 años
después de tener la residencia, después de que a ti te aprueban la residencia y te llega el documento, ponte que no te llegue el documento, pero ya eres residente. Correcto. Porque del momento que ellos otorgan la residencia, sí, que te la aprueban. De la que te la aprueban, ya empieza a contar. Y a los 5 años, faltando 3 meses antes de los 5 años, usted puede empezar a tramitar la ciudadanía de este país. Lo que pasa es que a veces que nosotros tenemos temor no a la parte de que pierda la nacionalidad del país de donde viene, ni que yo voy a dejar de ser nicaragüense o voy a dejar de ser cubano, o voy a dejar de ser mexicano o colombiano o venezolano. No, el temor hay veces es al examen que te van a hacer. Y ese examen, Wendy, es lo más sencillo que puede existir en los Estados Unidos, siempre y cuando tú te tomes la poquito de seriedad, sí, de estudiarlo. Porque son 100 preguntas, pero no que te van a hacer las 100 preguntas. Sí, que vas a llegar en la entrevista. Sino que las 100 preguntas que vienen son preguntas bobas en el sentido, porque si yo vivo aquí en los Estados Unidos, o a lo mejor es que para mí es normal, pero yo creo que si yo vivo aquí en los Estados Unidos, yo tengo que conocer quién es el presidente de esta gran nación o de este país en el momento que yo estoy acá. Quién fue el presidente antecesor, ¿no? El que estuvo antes. Y creo que tenemos que saber quién es el gobernador. Exacto, correcto. Que uno de los temas importantes es la clase, Wendy, donde tú estabas hablando, que fue el viernes de hace 2 semanas, donde tú hablabas de las enmiendas. Correcto. Que es importantísimo. Hablaste de varias de ellas, pero también hay una de las condiciones que el hacerte ciudadano es de conocer quiénes son el Congreso de los Estados Unidos, por qué está formado el Congreso de los Estados Unidos. Los senadores, hablabas de los senadores, del presidente, y te voy a decir algo que dijiste que la Cámara Ejecutiva, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. En la Cámara Legislativo, que es donde está la Cámara Baja y la Cámara Alta, donde están los congresistas y donde están los senadores, hay un punto importante que no lo aclaramos. Todos ellos en la Cámara Baja y en la Cámara Alta son elegidos por el pueblo. Van a votación, pero hay una gran diferencia. Por ejemplo, el congresista va por un determinado distrito. Por ejemplo, acá en la ciudad de Miami Beach, creo que el distrito número 27, donde está la congresista bueno, que está María Elvira. María Elvira Salazar. Está el distrito donde está Carlos Jiménez. No recuerdo exactamente cuál es el distrito ese, donde está Díaz Balar. Son distritos donde hay una cierta cantidad de población. No sé si no creo que llegue a 2 millones de personas, 1 millón de personas, las que tienen que vivir en esa área, donde ellos están representándonos acá de esa área, nos van a representar a el Congreso de los Estados Unidos. Sin embargo, la diferencia del Senado, en el Senado hay 2 personas. El uno es que está representando, no representan nada más que al pueblo, también representan el Estado. Y de cada estado de los Estados Unidos hay 2, pero tienen que ganarse el voto popular de todo el Estado, no solo de un sector, sino que tienen que ganar a nivel Estado. En el dado caso de los estados de la Florida, está Rick Scott, que era gobernador anteriormente, pero ahora es representante ante el Senado de los Estados Unidos, y está el señor Marco Rubio. Pero él no ganó, Marco Rubio no ganó como ganó María Elvira Salazar, con una pequeña cantidad de votos. Él tiene que ganar por millones
de millones de votos a nivel Estado, porque es la representación que va de aquí para allá, para el Congreso de los Estados Unidos a nivel de la Cámara Alta, que son los que están apoyando cuando hay un cambio de un juez, hay un cambio de decisiones importantes. De decisiones que el presidente propone, el poder ejecutivo propone y el poder legislativo lo aprueba. Correcto. Eso es una cosa tan interesante en nuestras decisiones de nuestra comunidad, que aparentemente tú dices, ¿por qué los Estados Unidos está formado de esa forma? Correcto. Porque los Estados Unidos es demasiadamente poderoso. Y eso es lo más grande que tiene, que nosotros no podemos creer que eso se va a terminar de la noche a la mañana en los Estados Unidos si los poderes están completamente divididos y están puestos por sectores para que toda la población pueda elegir, cosa que a nivel local, por ejemplo, cuando nosotros en una comunidad elegimos a las personas que son, por ejemplo, en un complejo de apartamentos, nosotros elegimos a una persona como presidente, elegimos a una persona como vicepresidente, a otro le elegimos como tesorero. Pero si no hay supervisión, porque los poderes están controlados por ellos, entonces lo que nos va a suceder es que el problema puede haber que haya robo, puede haber que no sea tan transparente como debería de ser. Y por eso aquí en los Estados Unidos, el sistema que nosotros tenemos de elección es tan perfecto que no hay manera que nos puedan engañar. Así es, muy importante pues tener en cuenta eso. También hay unas personas que, como hemos dicho, pueden estar participando aquí en nuestro evento del 7 de mayo por la simple razón de que han tenido el temor, Giovanni, de hacerse ciudadanos por muchísimos años. Y les quiero recordar que existen exenciones a los requisitos de inglés y educación cívica. ¿Y de qué se trata? Por ejemplo, si usted tiene 50 años de edad o más, ha sido residente permanente de Estados Unidos durante 20 años, no es necesario que usted tome el examen de inglés. Debe tomar el examen de educación cívica en su idioma. Si usted tiene 55 años de edad o más y ha sido residente por más de 15 años, no es necesario tampoco tomar el examen de inglés y puede hacer el examen de cívica en su idioma. Si usted tiene 65 años de edad o más, ha residido permanentemente como residente permanente en Estados Unidos por 20 años, no es necesario tampoco que tome el examen de inglés y el examen simplificado de educación cívica lo puede hacer en su idioma. Es decir, que hay opciones, Giovanni, para estas personas, que hay miles y miles de personas que están en esta situación y que no saben que existen exenciones a los requisitos de inglés y de educación cívica y que ha sido el temor del por qué ellos no se han podido pues hacer ciudadanos. También existen excepciones médicas. Si usted tiene una discapacidad física o de desarrollo o también un impedimento mental, puede consultar con las excepciones de requisitos de inglés y de educación cívica, pues para obtener la ciudadanía americana, hacer su examen con lo que se requiere y con lo que usted puede ajustarse dependiendo de la discapacidad que tiene. Así que la solución sí existe, Giovanni, la solución existe. El problema es que tengamos la decisión y la información de, imagínate, tienes 20, 15 años de vivir acá y tienes más de 50 años, puedes presentarlo en el examen de educación cívica en tu idioma y no es necesario tomar el examen de inglés. Sí, pero fíjate que hablando, si tú llevas viviendo en este país, Wendy, 20 años, o si llevas viviendo en este país 15 años, yo creo que lo correcto es que aprendas un poco. Sí, que te dé un poco de interés. Un poco de interés porque estamos viviendo en una gran nación. Fíjate tú que la gran ventaja que tiene el que tú te eras ciudadano americano, todas esas personas que podemos traer, el familiar que podemos traer a los Estados Unidos, lo podemos traer de la manera más correcta. ¿Por qué? Porque eso nos abre la oportunidad de que podemos ayudar a un familiar a traerlo, sobre todo a una mamá, sobre todo a un papá, a un hermano, a un pariente cercano, podemos traerlo. Lo que hablaba la abogada Noelia Ramos, pueden traer a un fiancé, pueden traer, hay personas que quieren ir a casarse o quieren conocer una persona en Nicaragua, en Cuba,
que es muy frecuente en estos países, donde viajan y el sistema económico de donde pueden viajar es tan voluptuoso el dinero, y entonces viajan a estos países para encontrar a una persona que sea el acompañante de ellos en su vida, y el sistema de los Estados Unidos te permite traer a esa persona que conozca los Estados Unidos, lo que se le llama fiancé, que es la persona que tú la traes a tu nación para que conozca y pueda estar 3 meses, 4 meses, a que conozca a los Estados Unidos, que se mantenga una relación. Esas son las oportunidades tan grandes que te da este país. Otra de las grandes ventajas, que solo la persona que realmente le ha costado trabajo el hacerse ciudadano y ve la situación. Yo veo, y a manera normal, veo a los cubanos, porque son el tópico de cualquier tema, por la cantidad que están llegando, y como vienen por un sistema de que es el sistema comunista que existe en el país de ellos, cuando se hacen ciudadanos americanos, esa es la gran ventaja que tienen, que la mayoría de ellos salen a votar. Salen a votar, tienen una preocupación por el voto. Desgraciadamente, habemos otras personas que venimos de otros países que no creemos en el sistema, que creemos que el sistema es mentira, que el sistema democrático es engañoso. Porque, por ejemplo, en Cuba, me imagino que hay elecciones, pero son elecciones diferentes. Elecciones siempre y cuando del partido con la persona que pone el partido que está en el poder, no para que cambien de poder legislativo, ni de poder judicial, ni de poder ejecutivo. Correcto. Sino que lo único que hacen cambio es que el chismoso que estaba en la esquina lo van a quitar y van a poner otro chismoso que es mejor que el que está poniéndose en este momento. Entonces, ese tipo de sistema no es un sistema democrático, no. Es un sistema completamente autoritario que existe en Cuba. Y cuando los cubanos salen, pues quieren ejercer el derecho al voto. Cambio en los países como Venezuela, Argentina, Nicaragua, Colombia, son sistemas donde creemos que hay robo, que no funciona, y de hecho no funciona porque se quedan, hacen robo, paran las boletas, se dañan las máquinas, entonces de nada sirve. Se pierden las cajas de las boletas de los pueblitos que vienen para la capital. Entonces, como sucede eso, nosotros pensamos que al ir a votar no es un derecho correcto, y por eso vemos la injusticia, y por eso vemos las cosas que acá en nuestra nación muchos nicaragüenses no tienen representación, muchos colombianos no tienen representación de ninguna de las cosas. El único que tiene derecho y que sale a votar es el cubano, porque eso es un privilegio tan grande que tenemos nosotros los americanos. Así es. Bueno, les voy a recordar, Giovanni, gracias